Sí, sin dudas, porque si tenemos que hablar de privatización de empresas, qué mejor que hablar con voces que han pasado y han sufrido esta situación. Y en ese marco le damos la bienvenida a Fernando Cardoso. Él es integrante de la coordinadora de ex trabajadores de Segva, empresa eléctrica que en la década de los 90 fue privatizada y que bueno, hoy han emitido un comunicado advirtiendo justamente por los peligros, por la situación que conlleva la privatización de empresas públicas. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Acá Rizo y Lucas te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gran saludo para todos los trabajadores y trabajadoras de la radio. Bueno, gracias Fernando por atendernos y por charlar un ratito al aire. Bueno, hablábamos en la previa, digo, la privatización de empresas públicas, leíamos un poco el comunicado, pero queremos poner también un poco en contexto esta situación. Ustedes eran trabajadores de la compañía de servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, que fue privatizada en el 92, ¿es así? Así es, eh, Telgua se privatizó en el año 1992, se dividió en otras 8 empresas, una de las cuales, por ejemplo, es la actual, el AP. El AP. El AP antiguamente formaba parte de lo que era la empresa Segua, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Bien, bien. Y es... Entre otras empresas, Edesur, Edenor, Claro, las centrales generadoras. claro. Segua tenía, digamos, en todo su provisión, lo que era la parte de generación, distribución y comercialización del servicio eléctrico. Bien, se daba un mecanismo similar al que estamos asistiendo ahora, por ejemplo, y citábamos recién particularmente el ejemplo de lo que sucedió el día viernes con los ferrocarriles de la línea San Martín, esta cuestión de hacer más deficitaria la empresa del Estado y luego por los medios de comunicación anunciar que es un problema que pertenezcan al Estado y allí avanzar con la privatización. Mira, casualmente yo en este momento estoy viajando en el tren Roca. Mirá, Como sabrás, el servicio La Plata Constitución, de, de la demora que tenía el tren de 24 minutos, lo pasaron a 40 minutos con suerte, ujú, porque aparte de los 40 minutos a veces suele haber demora. Y sí, es un déjà vu de lo que ya se hizo en su momento hace más de 3 décadas. La desinversión en las empresas, luego la estigmatización para echarle la culpa a los laburantes del, del mal servicio y de esa manera justificar las privatizaciones. Un mecanismo que ya lo vimos hace más de 30 años, bueno, que pareciera que hoy queremos repetir. claro, claro. ¿Cómo está hoy, Fernando, la cuestión de la reparación histórica? Entendemos que hay un proyecto de ley allí pendiente porque ustedes cuando se privatizó la empresa los echaron a la calle y no hubo alguna manera, alguna indemnización por parte de ese despido, ¿no? Los compañeros, que algunos fueron Santiago sin indemnización, otros Ujú. fueron forzados a tomar lo que se conoció como los retiros voluntarios, que de voluntario no tenían nada, porque terminaban apretando a los compañeros para que se fueran, que ni más ni menos que el mecanismo que están pretendiendo hacer en este momento. Las privatizaciones de la década de los 90 se hicieron a partir de una ley que sancionó el Congreso, que fue la Ley de Reforma del Estado. Esa ley hasta el día de hoy sigue vigente porque nunca se derogó, y es la ley que cita primero la ley ómnibus que el gobierno manda al Congreso, la ley que se cayó, y es una ley que vuelve a citar este proyecto de ley base, con la misma ley que se sancionó en 1989, el 17 de agosto de 1989, es la que están poniendo hoy, le sacaron el polvo, lo sacaron de los cajones y es con la cual quieren volver a privatizar las empresas del Estado, las que quedaron, porque no son muchas tampoco, con el mismo mecanismo de retiro voluntario. En algunos casos, en algunas empresas ya directamente vinieron los telegramas y la cesantía, pero es el mismo mecanismo que hace 3 décadas, estamos con la misma ley. Claro. Esa ley, Sí. volviendo a tu pregunta, porque me fui un poquito a la rama, discúlpame, esa ley lo que decía que a los trabajadores de las empresas privatizadas le correspondía un porcentaje del paquete accionario de las empresas a privatizar. En el caso de Segua era el 10% del paquete accionario que tenía que repartirse entre todos los trabajadores en actividad de aquel momento.
Lo que hicieron fue, apenas tomaron el control las empresas privadas, empezar a despedir a los compañeros. En el caso de Segua, se perdieron 16.000 puestos de trabajo, y acto seguido lo que le dijeron a los compañeros y a las compañeras, que como ya formaban parte de la empresa, ese paquete accionario no les correspondía. Claro. Casualmente en La Plata, en los tribunales federales, hubo todo un reclamo administrativo y un juicio que después se llevó adelante, que ya tiene sentencia firme, donde la justicia dice que a todos los trabajadores le tendría que haber correspondido ese 10% de esa participación accionaria. Hasta el día de hoy, la mayoría de los compañeros que fueron con retiro voluntarios de Santiago no han cobrado. Por ese sentido, digamos, seguimos reclamándole al Congreso Nacional que saque y sancione las leyes de reparación histórica que hay en las dos cámaras, tanto en el Diputados como en el Senado Nacional. Uh-huh. Fernando, ¿qué tal? Buen día, Rizo te saluda. Quería preguntarte puntualmente por aquella época, en la cotidianidad del trabajo, y también por si alguna de esas cuestiones nos está escuchando alguien que esté trabajando en alguna dependencia pública. Está esta idea de que primero empieza, bueno, lo que venimos hablando, empieza a ser como que funciona mal, y después empieza a instalarse esa idea de que la mejor manera de que funcione es a través de la privatización. Pero esa idea muchas veces está potenciada también dentro de los trabajadores. Quiero preguntarte, ¿qué te acordás, Fernando, de aquel momento? Y si había en los puestos de trabajo personas que, sin juzgarlas, sino como para describir algo que suele ocurrir, que creían que la privatización podía ser una solución incluso para un proceso individual de estar mejor. Eso que vos muy bien señalás, sí pasaba, pero mayormente lo que había es lo mismo que está existiendo hoy, que es el temor a quedarse sin trabajo, que te echen sin que te paguen una indemnización y quedarte en pampa y la vida. Ese es el mayor temor. Entonces los compañeros y las compañeras mayormente accedían a agarrar unos pesos del retiro voluntario, porque después lo que se venía era el despido indirecto e irse sin un mango. Ese era el mayor temor. Claro, porque además está la necesidad, lo cuento porque esto que describí me está haciendo pensar, por ejemplo, en los trabajadores de Telam, que la semana pasada les ofrecieron también el retiro voluntario con la posibilidad de una indemnización, de cobrar algo que como para ahora, y la incertidumbre de no saber si no lo agarrás, capaz que no agarrás dinero y después quedás con las patitas en la calle, como se dice en el barrio. Digo, es un poco esa situación, y también está la situación individual de decir, bueno, tengo que llevar el plato de comida a mi casa. Mira, nuestra generación conoció el auge de los parripollos, las canchas de pádel, la remisería, los kioscos. La mayoría de los compañeros y compañeras terminaron gastando la plata del retiro voluntario, se la rebuscaron todos, nos la rebuscamos como pudimos en todo lo que fue esa nefasta década del 90. Pero lo que nosotros planteamos fundamentalmente hoy en día, más allá de nuestro reclamo sectorial por la reparación histórica que nos corresponde, porque nosotros no estamos pidiendo ninguna limosna, nada que no sea. O sea, estamos pidiendo ni más ni menos que la ley de reforma del Estado aún vigente nos tendría que haber pagado. Ahora resulta que para seguir haciendo daño, la ley vale. Ahora, para pagar lo que a nosotros nos deben, la deuda interna con los trabajadores, la ley pareciera que no existiera. Los trabajadores de Telam dispensados, los despidos que ya se han realizado en algunas empresas del Estado, la amenaza de los retiros voluntarios ya le han propuesto a los trabajadores de aerolíneas, los despidos que hubo a lo largo y ancho del país, de todos los contratos que se cayeron de Radio Nacional. Eso es un efecto dominó, digamos, que nosotros lo que decimos también es que no solo afecta a los particulares damnificados. Después de todo este proceso viene un fenomenal auge del desempleo, porque no va a haber capacidad de ningún sector privado ni empresario, que en este momento están achicando más que ampliándose, para poder, digamos, darle una posibilidad de trabajo a todos estos trabajadores. Nosotros terminamos la década, el país terminó la década de los 90 con un 22% de desocupación. Claro. A eso es lo que vamos, lamentablemente. Nosotros esta historia ya la vivimos, una película que ya sabemos que tiene un final nefasto, y no hay escape a esto. Por eso, digamos, en el comunicado que vos señalabas, nosotros alertamos de estos peligros, le pedimos al Congreso Nacional, en este caso al Senado, que rechace la ley base,
que por supuesto sancione la ley de reparación histórica para todos los compañeros de la década del 90, pero también pedimos porque que se pare el cese de tarea en Telam, por la reincorporación en Radio Nacional, en la TV pública, y porque el Congreso Nacional, con distintos proyectos de ley que ya están presentados, le dé un amparo a las empresas del Estado. O sea, defender las empresas del Estado, defender la soberanía nacional. Claro. O sea, más allá de un tema individual que nos pueda pasar a algún que otro trabajador o algún damnificado como nosotros de aquellos años. Sí, coincido. Pienso puntualmente de que hoy está muy potenciada el individualismo y te lo pregunto porque existe eso de necesito salvarme y no importa el lado. Está un poco eso. Entiendo obviamente que con la historia que arrastran ustedes y toda la coordinadora de ex trabajadores de SEGBA, como también vemos ahí en una foto también abrazados a YPF y a otras empresas que fueron nacionales y fueron privatizadas en los 90, el sentido colectivo y la soberanía es una bandera hoy de estandarte, pero también pienso en los trabajadores que hoy están en esta línea y que están sin juzgarlos. Uno creería que estaría bueno que se piense en lo soberano, pero se piensa en el bolsillo individual. Quiero preguntarte, Fernando Cardoso, integrante de la coordinadora de ex trabajadores de SEGBA, quiero quedarme puntualmente ahí en esta situación de los trabajadores. ¿Qué le dirías a aquel trabajador que en este momento por ahí está escuchando y tiene dudas sobre qué hacer? Y también en el comunicado habla de los mismos actores. Hoy Milei aparece como un fenómeno revolucionario, pero siempre están los mismos con las mismas intenciones. Mira, arranco por el final. Cuando nosotros hablamos, digamos, de las mismas personas, los mismos actores de la década del 90, por ejemplo, hablamos de Rodríguez Chirilo. Rodríguez Chirilo estuvo participando de una comisión en el Senado para dar dictamen a esta ley bases, y Rodríguez Chirilo no fue ni más ni menos que uno de los responsables directos de la privatización de SEGBA, de la empresa eléctrica, y de la privatización de gas del Estado, la empresa del Estado que proveía el servicio de gas. O sea, él fue el motor, digamos, el quien estuvo ahí en el sillón desmantelando estas empresas, colaborando con otros también, digamos, otras liquidaciones de empresas. Cuando terminó en aquellos años, en la época del 90, toda esa tarea sucia, se fue del país, no volvió más al país. Estuvo viviendo un poco en México, un poco en España, digamos, y retornó recién ahora, cuando este presidente todavía era candidato, porque le pidió a él y a otro de aquella generación, un tal Bastos, que armara todo el paquete de privatizaciones. Otro de aquella época es Rodolfo Barra. El ministro Rodolfo Barra no fue ni más ni menos que la pluma, quien le puso pluma a la ley de reforma del Estado. Y así, bueno, en este momento no me acuerdo, pero hay unos cuantos más que esta película que estamos repitiendo no es una remake, como se hace ahora, que bueno, buscan actores más jóvenes, ¿viste? Para hacer películas de antes. Bueno, acá buscaron los mismos actores, a ellos, entre otros que te cito, digamos, son a los que nos referimos. Nosotros a las nuevas generaciones lo único que le podemos dar es nuestra humilde experiencia, humildísima experiencia, contarles qué es lo que pasó y lo que veníamos charlando ahora. Sí. Nosotros esto ya lo vivimos, esto termina inexorablemente en un fenomenal proceso de desempleo. No queremos para nuestra juventud, esto para nuestra juventud. No estábamos del todo bien, pero con estas medidas económicas, con la vigencia del DNU, y se llegara a sancionar la ley base, no vamos a estar mucho mejor. Todas estas medidas no tienen nada a favor de los trabajadores, a favor de los jubilados, y a los hechos nos remitimos. En estos meses, datos oficiales, empleo registrado, o sea, asalariados en blanco, con recibos registrados, se han perdido en estos meses 43.000 puestos de trabajo en menos de 5 meses de gobierno. Es una barbaridad, digamos. A esta escala vamos directo a chocarnos contra la pared. Pero ni hablar la situación de nuestros jubilados, la pérdida del poder adquisitivo, lo renuente que está haciendo este gobierno para actualizar los salarios de los jubilados, las jubilaciones y las pensiones. O sea, lo mismo, ya llevan 5 meses
con una inflación solo de este gobierno de un 70%, digamos, y no han actualizado nada. Hasta con la burla que el público conocimiento, que le quieren a nuestros jubilados un 8%, pretenden pagárselo en 12 cuotas. Claro. O sea, no hay que ir muy hacia atrás, digamos, para ver que esto no le sirve a nadie. Yo creo, digamos, que hay que solidificar, digamos, los brazos de solidaridad, abrazar a los compañeros y compañeras que están mal, los que se van cayendo, levantarlos, digamos, y plantear una situación distinta. Más allá, digamos, de lo que se votó en las elecciones pasadas, digamos, este gobierno tiene que reflexionar, digamos, que acá hay gente. Claro. No somos un Excel, como decían en otras gestiones. Somos personas, tenemos familia, hay chicos, hombres grandes, que merecemos vivir, digamos, a ver, sin tanta zozobra. Fernando, te queremos agradecer por estos minutos y te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para todos ustedes y nuevamente gracias por volcarse y saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio. Un abrazo. Ahí pasaba Fernando Cardoso, integrante de la coordinadora de ex trabajadores de Segva, la empresa de servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, también junto a los ex trabajadores de Correo Argentino, que fue privatizada en los 90 y que ahora vuelve a enfrentar un nuevo periodo de privatización, alertando sobre los males que ya nos han tocado vivir. El fin de semana volvió a aparecer Cristina Fernández de Kirchner y lo comento en este momento porque volvió a insistir con algo que viene diciendo hace rato, que es la docencia. Nosotros somos hijos de los 90, hablamos de nuestro caso de Luquitas, que tiene 30, 28. 28. 35, Manu debe tener unos 30 años, 31. Adri y Regules también, unos 35, 34. 29 dicen del otro lado. Y lo vivimos de una manera emocional y a veces se nos van perdiendo algunos datos. Nos aporta en esta entrevista a Eduardo Javier Rodríguez Chirilio. Realmente es como un sacar de la galera un dato que si lo teníamos lo habíamos olvidado, por lo menos, o no lo hemos mencionado, y que hoy, y esto que decía, estuvo a cargo de parte del proceso de las privatizaciones. Cuando fundó el país se fue y volvió con Javier Milei como nada más y nada menos que cuando estaba en campaña. Sí. Y hoy está a cargo de parte de estos procesos de privatizaciones. Lo decimos para tener en cuenta que hay un plan por parte del gobierno y es la venta de los recursos y de las herramientas y la soberanía que tenemos. Y para privatizar algo, que vamos camino a ciertas privatizaciones, no tenemos prueba, pero tampoco duda, sino que estamos analizando justamente el escenario de está incluido en la ley, los sucesos que ocurren, y además está incluido en la ley de bases. Necesita gente que lo sepa hacer.